Hola queridos amigos, gusto saludarlos nuevamente acá en el canal. Un abrazo para todos los que están viendo este video. Y un video que tenía hartas ganas de realizar, que no sé por qué motivo dejé tan pendiente, pero quiero comentarlo un poquito. Hemos hablado harto de lucha, hemos hablado harto de deporte, fútbol, pero quiero hablar de un poquito de videojuegos y explorar una vertiente en la industria súper desconocida. O sea, conocida pero desconocida a la vez. Me quiero ahondar en el mundo o submundo de las aventuras gráficas modernas, ¿ya? Las aventuras gráficas es un género de videojuegos en donde se da una preponderancia, un enfoque principal a la narrativa por sobre la jugabilidad. Entonces se confecciona una historia donde se crea un argumento y este argumento tiene un desenlace como en toda historia clásica de que puede ser de diferente índole, ficción o no ficción, generalmente ficción en el caso de los videojuegos, y donde las mecánicas del juego principalmente corresponden a una exploración básica o una toma de decisiones o lo que se llama mucho point and click, que las grandes primeras aventuras gráficas de computador se jugaba simplemente con mouse y se hacía clic a ciertas opciones que te da el juego, agarrar un objeto, señalar algún comando, trasladar un personaje, etcétera. Ahí obviamente como los grandes referentes de las aventuras gráficas clásicas, estamos hablando de todos los juegos de LucasArts, las sagas Sammy Mats, Grim Fandango, Secret of Monkey Island, entre otros. Maniac Mansion, que también salió en NES, que son como lo que se llaman las aventuras gráficas modernas. Muy famosos en los ordenadores, es un género eminentemente europeo, no tan americano ni japo. Por lo tanto, ellos fueron como los dominantes en este sentido y se transformaron en grandes clásicos de culto en la industria. Pasados los años y cambiando los estilos de videojuegos que se fueron desarrollando, donde ya pasamos a una época de los juegos de pelea o los juegos de plataforma, pasaron en desmedro y ahora son género de segundo plano, preponderancia de los shooters, los juegos de mundo abierto, en menor medida los juegos deportivos y los juegos, los RPG, que siempre se han mantenido como una línea en sus diferentes variantes. Entonces, estos géneros, por ejemplo, el de plataformas, pelea o el de puzzle, fueron quedando en el olvido. Más aún las aventuras gráficas, que es algo que es un nicho muy puntual que se fue dando en estos momentos. Bueno, nunca han desaparecido del todo, pero estamos hablando, si nos remontamos en el tiempo, el año 2005, si mal lo recuerdo, una compañía oriunda de Francia llamada Quantic Dream cambió el paradigma de este estilo, creando lo que se le llama las aventuras gráficas modernas. Por lo tanto, el juego se enfoca mucho más que antes en la narrativa y mucho más en otro tipo de detalles por sobre tener que ejecutar algún comando para algún ataque o algún disparo o, o centrarse más netamente en la habilidad del jugador, ¿ya? Por lo tanto, esta compañía, si mal no recuerdo, comenzó a fines creo, del 1998, 1999, y su primer juego fue The Nomad Soul Omicron, que es un juego de acción-aventura que tenía algunos elementos que, que fueron condimentando lo que sería fundamentalmente lo que es la Quantic Dream que todos conocemos. Por lo tanto, este juego tuvo una recepción mediana baja, fue en PC y Dreamcast donde se desarrolló. Pasados los años, este estudio se empezó a trabajar muy de la mano de Sony hasta finalmente convertirse en una second party relevante de gigante nipón. Entonces Quantic Dream, en su primer juego dentro del estilo, se creó Indigo Prophecy o Fahrenheit, un juego con una narrativa bastante interesante donde se da muchos fenómenos sobrenaturales y una historia más trabajada de lo normal en lo que es videojuego, con una jugabilidad algo más baja, pero que se transformó en uno de estos jueguitos de culto para la industria. Por lo tanto, Fahrenheit fue un éxito moderado dentro de la industria y permitió seguir trabajando con Sony. Ahí en la cabeza, el genio amado y odiado en partes iguales, David Cage.
Por lo tanto, después se fueron creando títulos posteriores, como Heavy Rain el año 2008, Beyond Two Souls 2011 y Detroit Become Human 2017, si mal lo recuerdo. Obviamente esta trilogía de grandes aventuras gráficas de toma de decisiones, de argumentos, pero tremendos, que son con tramas muy adultas, tecnológicamente punteros en su género. Heavy Rain fue uno de los buenos juegos gráficamente en la época Play 3, después pasó Beyond Two Souls y Detroit Become Human, que para mí es mi juego favorito de la PS4. Sin embargo, son juegos que son muy criticados por tener una jugabilidad nula y por ese aspecto que siempre se le ha criticado a Sony de convertir todo en películas interactivas. Sin embargo, esa película interactiva contiene un contenido, valga la redundancia, maravilloso, en el cual se expresan cosas bastante potentes en diferente orden de cosas. Heavy Rain habla de un asesinato y un secuestro a un niño, el asesino del origami. Beyond Two Souls habla de los fenómenos paranormales, que, retomando un poquito la línea de Fahrenheit de la protagonista, que la encarna Ellen Page, se involucran actores de cine medianamente o altamente reconocido. Willem Dafoe también tiene un papel, se muestra en festivales de cine, y Detroit Become Human también. Ahí aparece Jason Williams, que es el actor de Grey Anatomy. Entonces hay gente que se involucró muy de lleno con Detroit, con una trama netamente cyberpunk, postmodernista, como lo quieras llamar, una mezcla de Yo Robot con un poco Blade Runner. Bueno, ahondar más detalles sería explicar un poco la trama, pero son juegos que para mí son videojuegos igual, y son con unas temáticas bastante hermosas. El árbol de habilidades o de decisiones que se va generando en darse diferentes finales. Bueno, Beyond Two Souls falló un poquito en eso, porque al final el juego tuvo una temática un poquito más lineal, dado que la protagonista estaba con un ente que se llama Aiden, que le generaba todos estos problemas. Y como que toda la historia iba en camino a una sola cosa. Y Detroit Become Human te da esas variantes, te da esos brazos, aparte que puedes ocupar diferentes personajes. En Heavy Rain también, cuando se revela el asesino, es una cosa pero tremenda. Y es un género que tiene ventas medianamente buenas, y que yo creo que a futuro en PS5 va a seguir trabajando. Así que para mí es un agrado jugar esta experiencia. Y obviamente otras desarrolladoras se fueron por ese camino. Por ejemplo, no recuerdo cuál, Superliminal Games, el estudio, no me acuerdo bien en específico, en la que ha creado las sagas de terror. O sea, el Until Dawn, que es un juego que también se enfoca dentro de ese género, hablando un poco de los cines de terror, una parodia de cine de terror ochentero, noventero, con un poquito del slasher. Tiene cosas muy, muy interesantes dentro de su línea. Un juego un poquito menor en calidad que Detroit, para mi juicio, pero un juego que se mantiene bastante bien gráficamente y con una buena historia. Una historia un poquito más clásica, pero que también se enmarca si quieres jugar algo en tono survival horror, aunque no lo es en realidad. Y obviamente este estudio después siguió trabajando con las Dark Pictures Anthology, que son las películas, las mini películas de antología, que son contenidos cortos como de 2 horas, también que tienes toma de decisiones, donde destaca Man of Medan, que es el primero de los 3. Ahora va a salir un tercer juego, si no me equivoco, para las consolas actuales. También está Telltale Games, que también tiene sus aventuras gráficas que ha creado de las tramas de superhéroes. Está Tales from the Borderlands, que también tiene como ese estilo también de tomar una historia más narrativa sobre un juego que un shooter, lo cual hicieron bastante bien, y se destacan por crear unas muy buenas historias paralelas de la saga de Walking Dead, donde se hicieron muy conocidos. Y también tienen su juego independiente llamado The Wolf Among Us,
no es Among Us, The Wolf Among Us, que también destaca con una trama policial, muy al corte Heavy Rain, pero con un poco de fantasía, porque hay mucho animal antropomórfico en la historia. Esas serían como a grosso modo las contribuciones de Telltale Games, y obviamente también está una saga que se ha hecho muy popular en el último tiempo, que es Life is Strange, que tiene ya es una franquicia bastante connotada, que va a tener juegos para Nintendo Switch al fin, porque es un juego que da para eso. Se hizo famoso al principio de la generación anterior, un juego en PC3 y PC4. Life is Strange original, después está la historia de Before the Storm, que es una precuela de los sucesos que ocurren en la ciudad de Arcadia Bay. ¿Ya? Ahí también hay temas de fenómenos sobrenaturales, un juego con ralentizar, no, por hacer retroceder el tiempo, las habilidades de la protagonista Max en la Life is Strange, y Chloe, la chica rebelde, que la maneja principalmente en la precuela Before the Storm, que es levemente más breve. También hay una historia pequeña que se llama Las aventuras del Capitán Spirit, que es un niño que enlaza los sucesos de Life is Strange 1 y 2. Life is Strange 2 obviamente es otra cosa completamente diferente, una historia completamente renovada, pero que sí enlaza los contenidos y los eventos de Life is Strange original, a pesar de que trabaja con otros tipos de personajes, y por lo tanto es una aventura bastante interesante. Va a salir True Colors también, que también se enfoca un poco en el universo de la primera etapa de Life is Strange, así que es una saga bastante interesante, bastante artística, no es puntera gráficamente, pero tiene una cosa rica, por así llamarlo, en general, esa franquicia. Un juego que, o sea, son juegos que igual son como para jugarlo una vez, los Life is Strange. Son un poquito más pesados en su gameplay que los de Quantic Dream, pero no dejan de ser experiencias que absolutamente recomendables. Bueno, y hay muchos juegos más en el género. Por ejemplo, está Thimbleweed Park, que es un juego que evoca a toda la época dorada de LucasArts, que es un juego indie que tuvo mayor repercusión en Nintendo Switch. Y bueno, en PC se siguen desarrollando obras de estas características, pero obviamente los pesos pesados ahí, el peso pesado principal es Quantic Dream, y vamos a ver qué hace en PC5, o a lo mejor nos señala una sorpresa y tenemos un multiplataforma, no lo sé. Así que eso, son títulos recomendables a gente que le está más enfocada, por ejemplo, los intereses como el cine o series, más que los videojuegos. Es un juego que le abre posibilidades a personas que no son adictas al tema de los videojuegos, que les permite ver a la industria de otra forma, una industria un poco más madura, de darse cuenta de detalles que pueden pasarse en otro tipo de formato. Por lo tanto, es una muy buena puerta de entrada a las personas que son fanáticas o sea, que quieren conocer un poquito de la industria de los videojuegos. Yo conozco un montón de personas que no juegan comúnmente videojuegos, como mi pareja juega, pero no tan asiduamente como yo, y está completamente encantada con las obras de David Cage. Vamos a hablar de algo en particular. Por lo tanto, y el caso de mi novia es un caso entre tantos casos que conozco de personas, pero yo jugué Play 4 solamente por el Detroit, o Play 3 por Heavy Rain. Ha pasado, créame que ha pasado. Estamos hablando de gente que no tiene una relación con una consola, que no tiene cultura de videojuegos, y que enganchan por algún tercero y se encuentran con obras de arte tremendas. Quizás para el jugador hardcore, el jugador duro, estas experiencias sean un poquito sosas, un poquito fome, de no tener que enfocarse tanto en la habilidad, y hay mucha gente que los deja a mitad de camino. Pero créanme, la gente que valora el arte bajo otras perspectivas, vuelvo a insistir, gente que disfruta del buen cine o ha sido a series, harto Netflix, Amazon, se van a encontrar con cosas bastante provechosas en este estilo de juego. Así que eso, muchachos, quería conversar un poquito de las aventuras gráficas modernas, y espero verlos prontamente en un próximo video. Y muchas gracias por darme la oportunidad. Acuérdense que yo tengo también el podcast de
fútbol clásico chileno. Un abrazo grande, que estén muy pero muy bien. Adiós.